Ok. Vamos a orar entonces para iniciar esta lectura de hoy, Ruth. ¿Empiezo? Sí, señora. ¿Me escuchan? Ok, Sí. ok. Gracias, Señor, por este día que nos has dado, mi Padre Santo. Gracias por la oportunidad de estar juntas otra vez, Señor bendito, por ese amor que tú tienes para nosotros, Señor, de volvernos a reunir, Señor. Te pido, te suplico que nos des sabiduría para poder entender tu palabra, para poder aceptar lo que tú nos dices, Señor, a través de tu palabra, mi Rey Santísimo, y a tomarla en práctica, Señor, hacerla como tú mandas, mi Rey Santo. Te pido que las demás hermanas que se puedan conectar, Señor, pues que lleguen a tiempo de su trabajo o cualquier otra cosa que anden haciendo, mi Señor, que les dé el tiempo, Señor, para llegar, Señor, y poder conectarse, Señor bendito. Que seas tú poniéndolo en el corazón de cada uno, Señor, de querer estar siempre conectada, Señor, aprendiendo más de ti, mi Padre Santo. Te pido, te suplico que te quedes con nosotros esta noche, Señor, cuidándonos, Señor, protegiéndonos, Señor, dándonos esa sabiduría, Señor, y esa responsabilidad como hijas tuyas, mi Padre Santo, de querer aprender más. Gracias te doy por todo, Señor, porque estamos juntas otra vez. En el nombre del Señor Jesús te lo pido. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Hola, Ruth 1. Ay, tú tienes el micrófono apagado. Queremos escuchar tu voz. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Yo estoy feliz. Yo estoy como el primer día, como cuando iniciamos en septiembre, ¿se acuerdan? El nuevo comienzo del grupo. Lo pasamos para los lunes a esta hora para hacer como ese estudio, a ver si se agregan más, porque los viernes se les hace ya muy difícil a muchas de ustedes. Los viernes a las 8 es inicio de fin de semana, muchas de otras iglesias tienen actividades en sus iglesias, en fin. Yo creo que para nosotras es más cómoda lunes, no hay nada en nuestra iglesia, y a las 8:30 una media hora más eh, avanzada, ¿verdad? La hora que teníamos para que podamos estar listas realmente, las que van llegando del trabajo, se puedan acomodar y demás. Entonces vamos a probar con este nuevo horario, lunes a las 8:30 de la noche. Entonces, vámonos a nuestro libro, a la página 114. Vamos a hablar hoy un tema muy interesante. Vamos a hablar de dominio propio. Vamos a hablar de disciplina. Vamos a terminar este segmento del libro de la disciplina. Yo me salté como dos lecciones porque redundaban sobre lo mismo. Estamos hablando de dominio propio, disciplina, y esta es la lección que culmina esa parte del libro de la disciplina para entonces el lunes, si Dios lo permite, entrar en lo que es la virtud. La virtud. Entonces, este tema está buenísimo, esta clase de hoy está buenísima. Vamos a ir leyendo porque está rendidita la clase de hoy para no perder tiempo. Vamos a ir leyendo, vamos a ir avanzando. Entonces, Ruth 1 y Ruth 2 tienen su libro, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, Ruth 1 me va a leer toda la parte de la introducción para ir avanzando. Entonces, Ruth 2 va a continuar con entrando a los 6 pasos para cultivar el sofrón. Sofrón es dominio propio, habilidad para tener disciplina y autodominio. Sofrón, eso creo que está en griego. Así que no se me asuste por esa palabra. Entonces, Lorena me va a comenzar con la introducción, hasta donde dice 6 pasos, ¿de acuerdo? Lorena. Ah, yo soy la introducción, la primera. Sí, tú eres la introducción y Ruth Rivera entra a los 6 pasos. Ah, ok. Ok. Dice, el dominio propio, Sofrón, es la habilidad de escoger las acciones sabias cuando sabemos lo que se debe hacer y no lo hacemos. Nos falta dominio propio cuando hemos comido más que suficiente y volvemos a servirnos
Nos falta dominio propio cuando nos acostamos tarde por estar navegando en la internet, sabiendo de que tenemos que madrugar. Nos falta dominio propio cuando dejamos para más tarde la declaración de impuestos y lo hacemos en el último momento. Nos falta dominio propio cuando no paramos de gastar y no ahorramos nada. Nos falta dominio propio cuando podemos pasar horas en Facebook o viendo la televisión, pero no somos capaces de hacer un hueco para leer la Biblia y orar. Nos falta dominio propio cuando las circunstancias controlan nuestras emociones. Nos falta dominio propio cuando hablamos apresuradamente sin pensar. Nos falta dominio propio cuando escogemos los placeres pasajeros del pecado, despreciando las bendiciones eternas de vivir en obediencia a Cristo. Nos falta dominio propio cuando nuestros intentos son grandes, pero el seguimiento es pequeño. Nos falta dominio propio. Ninguna de nosotras puede leer el párrafo anterior y afirmar que no nos falta dominio propio. Yo, Mary, pienso en ese puñado de galletas de chocolate que me acabo de meter en la boca sin pensarlo siquiera. Al pasar por la cocina para hacer un receso en la escritura, pienso, Nancy, en los correos cuyas respuestas dejé para más tarde para navegar por algunos blogs. Nosotros, como tú, hemos afrontado muchos retos de dominio propio a lo largo de los años. Acostarte y levantarte a una hora razonable, tener regularmente un momento de quietud con el Señor, mantener nuestro hogar limpio, hacer ejercicio a menudo, comer con moderación, controlar nuestras emociones, pensar lo mejor de los demás, tener paciencia, cuidar nuestras palabras. La lucha por el dominio propio es un reto constante. Vencemos algunas áreas y enseguida nos damos cuenta que debemos ocuparnos de otra. Cada día ganamos una batalla y perdemos otra. En algunas cuestiones es difícil tener dominio propio. Pueden requerir años, no obstante, ambas podemos testificar de la fidelidad de nuestro Señor. Mirando en retrospectiva, comprobamos comprobamos que hemos crecido en este aspecto. Por su gracia, somos más disciplinadas que cuando éramos más jóvenes y estamos comprometidas a seguir adelante. El dominio propio, disciplina, requiere entrenamiento y esfuerzo. Tito 2 indica que las mujeres tienen la responsabilidad de enseñar a otras como tienen la oportunidad de buscar consejos específicos para uno de tus retos de dominio propio. Pero nos gustaría darte algunos pasos generales como punto de partida. Muy bien, excelente. Y si eso es la introducción, ay, mi madre. Ru, ¿qué te llamó la atención de lo que tú leíste? Bueno, a mí me llamó mucho la atención porque aquí pues el Señor me está hablando mucho a mí Ajá. de dominio propio. Hay muchas Ujú. cosas que dice aquí que es verdad, que uno por estar en el teléfono, en las redes, haciendo otras cosas, pues no le da tiempo a Dios. Uno pues prefiere mejor estar quizás viendo series o navegando que apartar un espacio para leer la Biblia, para orar o para Ujú. escuchar alabanza. Pues sí, esto es verdad
y la que dice que en verdad tiene dominio propio, tal vez ha de tener un poquito, digo yo, no sé, no Sí. exactamente, porque yo pienso que es difícil, pero si uno se lo pide al Señor, sí, sí se lo puede dar. Eso sí sé que si uno lo pide con fe y pidiéndolo al Señor y uno poniendo también de su parte, uno lo puede conseguir. Ujú, Pero ujú. uno solo no, sino que solo con la ayuda del Señor. Amén, amén. Y muchas veces uno tiene dominio propio en un área, o en dos áreas, tres, pero siempre hay dos o tres que sabemos que fallamos allí. Pero me encanta como dice la autora, que con la ayuda del Señor lo podemos hacer y que si miramos atrás, somos mejores ahora. Es decir, que en Dios hay una evolución constante, que no nos satanicemos porque no lo podemos todo, porque no podemos con todo, no somos perfectas en todo, no tenemos esa disciplina en absolutamente todo, sino que busquemos la ayuda del Señor, porque el objetivo no es frustrarnos porque no somos perfectas, sino buscar ese dominio propio en el Señor. Y saben algo que yo estaba como meditando, eh, la falta de dominio propio en algunas áreas lo que nos indica es que necesitamos la ayuda de Dios. Siempre va a haber un área donde estemos más flojas, más titubeantes, para que podamos reconocer que necesitamos a Dios para lograr esa disciplina y ese dominio propio en esa área. Entonces, creo que no será posible ser perfectas, no nos será posible, por lo menos en este mundo que estamos hoy, alcanzar la perfección, sino cuando estemos ya, ¿verdad? Con nuestro Señor, porque esas son las cosas que nos recuerdan que necesitamos de Él, que solas es imposible que lo hagamos, que lo logremos, y por eso hay que estar en constante comunión con el Señor para lograr por lo menos la mayoría. Dice aquí, aquí hay algunos versículos en la página 114 como al ladito, dice arriba, Proverbios 5:23, dice, morirá por su falta de disciplina, perecerá por su gran insensatez. Es decir, que hay cierto tipo de muerte en nosotros y no necesariamente tiene que ser física por la falta de disciplina. Por ejemplo, cuando tenemos falta de disciplina en cuanto a lo espiritual, hay una muerte espiritual, lógicamente. Entonces dice aquí, para que sepamos lo que es sofrón, es el sano juicio, dice aquí en la columnita, que está sombreada como de gris, es el sano juicio que resulta en una vida de dominio propio, disciplina y sensata. Una vida de dominio propio, una vida disciplinada y una vida sensata. Eso es sofrón. Y el capítulo que estamos leyendo se titula Cultiva el sofrón, es decir, que debemos cultivar el dominio propio, la disciplina y la sensatez. ¿De acuerdo? ¿Alguien más quiere opinar acerca de esta introducción, de estos ejemplos que ha puesto nuestra autora? A ver, ¿alguien quiere decir algo, por favor? Me gusta la parte del libro que dice que la lucha por el dominio propio es un reto constante, Ujú, ¿verdad? Yo creo que muchas podemos decir que hay alguna área en que en el caminar con Cristo ya hemos conquistado, por decirlo, ujú, que, ujú. que ya hemos pasado la prueba, por decirlo de esa manera, y que tal vez ya no somos más fuertes en esa área, pero me gusta porque dice que vencemos en alguna área y enseguida nos damos cuenta que debemos trabajar con otra área de nuestra vida, ¿verdad? Exacto, Que estamos exacto. batallando, ¿verdad? Me Ujú, gusta lo que dice también que cada día ganamos unas batallas, pero que perdemos otras. ujú, Entonces, que eso como que nos anima también, como tú decías, a no tirar la toalla y decir, pues, bueno, es que ya, yo creo que no puedo con esta área, ¿verdad? O sea, que como que nos echamos así al dolor y decimos, bueno, pues ya así soy, ¿no? ujú, Porque a veces, bueno, yo antes decía eso, bueno, así soy yo y pues si te gusta bien y si no también, ¿no? Y puede ser que a lo mejor no lo digamos de esa manera, pero con
con nuestras actitudes podemos decir, bueno, así soy yo, ¿no? Y pues ya. Entonces, pero me gusta eso de que debemos tratar de vencer esas áreas, ¿verdad? Que no, que dejar que no nos domine, que no nos controle, Ujú, ¿verdad? Que no nos controle esas áreas con las que nosotros estamos luchando, ¿verdad? Sino seguir batallando y pues aunque a lo mejor como es aquí, perdemos, pero es seguir, no darnos por vencidas y sino que seguir, ¿verdad? Trabajando en esa área con la que estamos teniendo un problema, ¿no? ujú, ujú. Yo estoy totalmente de acuerdo y eso me recuerda ese versículo que dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Notando que el dominio propio viene de Dios claramente. Nosotras solas no tuviéramos dominio sobre nada, ni siquiera unas ganadas y unas perdidas, sobre nada absolutamente. Pero qué bueno cuando dice que Dios nos ha dado, es decir, que el dominio propio es un don de Dios y debemos procurar ese don del Señor. Fíjense lo que dice la cita que está al ladito ahí, segunda de Pedro 1, del 5 al 9. Segunda de Pedro 1, del 5 al 9, está al ladito en la página 114. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe dominio propio. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es decir, que a la fe, nosotras, yo voy a subrayar eso aquí, a nuestra fe debemos añadir el dominio propio, porque por más fe que tengamos, si no tenemos dominio propio, no podemos ejecutar en torno a nuestra fe. Podemos decir, yo tengo fe de tal o cual cosa, pero la falta de dominio propio nos cohíbe a nosotras de actuar en torno a esa fe, de tomar, como leía Ruth, ese espacio para orar, ese espacio para cultivar nuestra vida cristiana. Si no tenemos ese dominio propio, entonces nuestra fe va a peligrar, porque por falta de dominio propio no hacemos ciertas cosas que nos ayuda a afianzar nuestra fe y va a llegar un momento que esa fe no va a estar o va a estar muy débil. Entonces me gusta cuando dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. La falta de dominio propio nos hace estar ociosas. ¿Por qué? Porque el dominio propio, la disciplina, la sensatez, es la que te dice, la que te guía. Tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Tu agenda de hoy es esta, tu agenda es aquella. Cuando nos falta dominio propio, como decía Ruth, nos distraemos en ciertas cosas que nos quitan el tiempo y al final del día, cuando revisamos nuestra agenda por hacer, no hay nada hecho, o quizás una o dos cosas. Y uno a veces se autoconsuela, ¿verdad? Y dice, ah, no, yo lo hago mañana, la vida hay que tomarla despacio, tenemos que relajar, la vida es una sola, y eso es como un premio de consolación a nuestra falta de dominio propio. Entonces, dice claramente este versículo, porque si estas cosas no te faltan, si el dominio propio no te falta, esto no te permitirá estar ocioso. Es decir, que con el dominio propio logramos una agenda de vida, no solamente de un día, una agenda de vida es lo que nos encausa, lo que nos ayuda a caminar hacia adelante de una forma correcta, ese dominio propio, porque si nos llevamos de las distracciones, no logramos y no avanzamos absolutamente nada. Ruth leía y decía algunos ejemplos que ponía la autora, que cuántas veces ella se ha descuidado de hacer algo importante o algo que realmente tiene que hacer por estar en un blog, por estar en la internet, por estar viendo una serie, en fin, cosas que nos distraen, que quizás la podemos hacer, claro que sí,
en otro momento, en un momento de descanso, de ocio. Pero si nos dedicamos todo el día a cosas distrayentes, entonces perdemos ese dominio propio y tardamos, si es que logramos, tardamos bastante. Quizás algo que quiera Dios que nosotras logremos en una semana, quizás nos tardamos 3 meses, 6 meses para lograrlo. Y lo digo por mí también, porque a mí también me habla la palabra, porque no he tenido el dominio propio de centrarme, decir, no, cero distracciones, esto, y caminar paso a paso y lograrlo. Entonces, esa es la gran ventaja de cultivar el dominio propio en cada una de nosotras. Entonces, ahora sí, Ruth Rivera va a ser la primera que va a leer uno de los 6 pasos. En la página 115 vamos a continuar y habla la autora de 6 pasos para cultivar el sofrón o el dominio propio, ¿verdad? 6 pasos. Entonces, cada una de nosotras va a leer uno y lo vamos a ir analizando. Estos son como estrategias que nos da la autora, porque a veces uno dice, pero ¿y cómo yo lo cultivo? ¿Y cómo yo comienzo a ejecutar ese dominio propio? O sea, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? Entonces, aquí están 6 pasos que nos van a ayudar a cultivar ese dominio propio en cada una de nosotras. Entonces, Ruth, arranque con el primero, por favor. Y la introducción del principio. A través del Evangelio de Cristo y su sacrificio por nosotros en la cruz, podemos vencer nuestras elecciones carnales y pecaminosas y caminar en la libertad y la victoria, porque Él resucitó. Aquí tienes algunos pasos prácticos para desarrollar el dominio propio, sofrón, que comienza en el corazón y la mente y finalmente se manifiesta en nuestro comportamiento y nuestras decisiones. Número 1, medita en la situación. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿En qué áreas de tu vida necesitas más dominio propio o disciplina personal? Por ejemplo, me impaciento mucho y estoy irritable cuando visito a mi mamá. Identifica la circunstancia que por lo general te provoca falta de dominio propio. Por ejemplo, me altero cuando ella me dice lo que tengo que hacer. Me pongo a la defensiva y me enojo cuando ella me da consejos sobre algún amigo o mi trabajo. Tómate tu tiempo para evaluar los pensamientos erróneos y las motivaciones subyacentes a tu falta de dominio propio. Identifica actitudes, pensamientos y creencias insanos. Por ejemplo, creo que no le preocupa realmente mi bienestar. Siento que me está juzgando. Soy demasiado arrogante para tomar en cuenta su consejo. Muy bien. Sí, hasta ahí va el número 1. Muy bien. Entonces, Ru acaba de leer, meditar en la situación. Entonces, Ru, a ver, ¿qué te llamó la atención de esta estrategia 1 que nos da la autora? Sí, es algo que no nos gusta. Meditar sobre una situación siempre reaccionamos, somos rápidos para reaccionar, ¿no? Siempre somos lo que queremos decir lo que pensamos rápidamente y no, no nos gusta meditar, no nos gusta pensarlo 2 veces antes de hablar. Sí. Mira, a mí me gusta mucho eso de meditar, porque el meditar como que te saca las pilas. El meditar te desacelera. Y me encanta cuando dice este versículo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo está como león rugiente y anda alrededor buscando a quien devorar.
Entonces nos llama a ser sobrios y velar, es decir, saber identificar al enemigo cuando viene en contra de nosotros, que mucha gente piensa que el enemigo va a venir con, o sea, como aquí estoy yo. No, él se presenta con situaciones, como leía Ruth, con situaciones para provocar en nosotros una reacción totalmente negativa y fuera de control cuando se nos presenta la oportunidad. Entonces, lo que nos está diciendo este versículo de sed sobrios y velad es lo que nos dice la estrategia. Meditad en la situación, identificar esa situación y poder decir, antes de que sea tarde, antes de que uno ya meta la pata, decir, no, espérate un momento, déjame desacelerarme, tengo que estar sobria. Es como, estar sobrio es como no dejarte emborrachar por la situación, perder el control. Usted sabe que el que se emborracha, el que se pasa de alcohol, pierde el control de sí mismo. Incluso esa persona le cuentan al otro día lo que hizo porque él ni se acuerda. Entonces, ser sobrios es mantenernos en control y velar. Y estoy de acuerdo con Ruth cuando Ruth dice, es difícil hacerlo porque hay situaciones que a uno se le olvidan los versículos bíblicos, se le olvidan lo que dice la palabra, lo que se predicó el domingo, no se le olvida todo. Y es como decía Dalinda de ahorita en la introducción, unas se ganan y unas se pierden, pero debemos tratar como hijas de Dios en que las que ganemos sea la mayoría, no la minoría. Uno va a fallar porque mientras estemos en este mundo caído vamos a fallar. Lo importante es cuando fallemos, pues rápidamente reconocer el fallo, pedir perdón, arreglar las cosas y demás. Pero meditar en la situación es, antes de usted alterarse, usted medita en lo que está pasando. Y estoy totalmente de acuerdo. Hay situaciones que nos pasan, que son tan graves o tan molestas que perdemos, entendemos que meditar nos hace perder tiempo de reaccionar, porque nuestra mente lo que nos dice es reacciona o defiéndete o di algo o ofende tú también. Es muy difícil, como sentarse de que a meditar, a reflexionar, es difícil, pero es lo que nos manda el Señor. Y como dice Ru, entender estas cosas y aplicarlas es incómodo, porque nos gustaría un libro que nos dijera, sí, porque si tú te molestaste por tal cosa, tú tienes la razón y sí, porque como te lo hicieron, tú tienes derecho a reaccionar de esa forma, pero este libro nos está diciendo lo contrario y con una base bíblica. Es duro porque yo también lo he vivido, lo vivimos en nuestra cotidianidad, pero la primera estrategia para comenzar a cultivar en nosotros ese dominio propio es no dejarnos llevar, como leyó Ruth, de la situación, sino identificar. Miren, nosotras como mujeres debemos sentarnos, porque a veces las hormonas se nos ponen locas. Yo no sé si a ustedes le está pasando, pero yo como que estoy cambiando. Las hormonas ayudan mucho como ese loqueo. Y un día uno está como irritado, un día está como que todo le molesta, otro día uno está como medio, como el que está triste. Y en fin, esos son cambios normales de las mujeres. ¿Dónde está el asunto de usted no dejarse dominar por esos cambios, por las emociones? Se supone que nosotras debemos estar dominadas totalmente por el espíritu de Dios que habita en nosotras. Entonces el espíritu tiene que mantener a cuenta, a jugo ahí, a las emociones, a lo que sentimos nosotras físicamente y emocionalmente. Cuando se sale de control la emoción, entonces el espíritu mengua y debe ser al revés. Entonces, identificar, miren, con la edad uno va cambiando, las dos RU me colaboran, Dalinda me colaboran, ayúdenme por favor. Habían cosas que uno toleraba más antes, por ejemplo, yo me estoy poniendo vieja, yo tolero menos el ruido ahora. Mucho ruido o una canción muy alta con muchos instrumentos y bocina y no sé qué, yo estoy incómoda. Y yo antes toleraba todo eso, no me hacía nada. Entonces, hay cosas que van cambiando en nosotras, que nos volvemos menos tolerantes. Entonces, lo primero es identificar qué es lo que nos irrita,
¿Qué es lo que nos hace perder ese control y ese dominio propio y trabajar esa parte? Porque hay cosas que podemos controlar en determinado momento, pero hay cosas que, por más que querramos, pasan, que tú dices, uff, pero me pasó esto y no lo pude controlar. O sea, es algo que sale de nuestro control. Y regularmente las mujeres pensamos que por ser mujeres, lidiando con nuestro hogar, madres, esposas, tenemos todo controlado, todo lo sabemos, nada se nos escapa de la mano y eso no es cierto. Entonces muchas veces nos frustramos porque hay cosas que se nos salen de nuestro control. Entonces, identificar eso que nos hace salir del control para comenzar a trabajarlo y decir, no, esto a mí no me puede sacar de mi casilla. Esto yo tengo que trabajarlo espiritualmente. Yo tengo que buscar el dominio propio sobre esto porque no me puedo dejar dominar. Entonces, si no identificamos que usted va a estar fuera de control a cada rato y usted no sabe qué fue lo que la sacó de control, tiene que empezar usted misma a hacerse un autoanálisis, conocerse. Entonces uno dice, ah, no, yo a mí me saca de control tal cosa, me saca de control la mucha bulla, la gente hablando muy duro, la gente gritando, me saca de control tal cosa y tratar de mejorar esa parte y tratar de cultivar la tolerancia en nosotras, ese nivel de tolerancia que va cambiando hasta con nuestra edad. No somos ya iguales que cuando teníamos 20 años, 15 años, pero sí meditar en la situación porque usted sabe lo bueno que es no meter la pata. Mira, cuando yo me he acelerado y después tú sabes que uno se baja, ¿verdad? Y se enfría. Y después uno dice, ay, mi madre, ahora analizar, hablar con la persona, a pedir perdón, o sea, es todo un proceso de sanación. Entonces, no es fácil. Entonces, cuando meditamos en esa situación que nos está pasando, Dios nos desacelera y podemos ver entonces más allá. ¿Qué es ver más allá? Ver la consecuencia de nosotras perder el control. Y ustedes saben que el enemigo es experto en no mostrar las consecuencias. Solamente nos muestra el acto mismo de nosotras reaccionar y lo bien que nos vamos a sentir porque vamos a reaccionar. Pero él nos esconde la consecuencia. Esos son unos segundos de superheroína que nosotras tenemos, de Mujer Maravilla. Unos segundos. Y nosotras las dominicanas decimos, puse a fulano en su puesto y le dije tal cosa. Pero entonces las consecuencias a manejar una persona herida, una persona ofendida, no es fácil. Eso es solamente un ejemplo porque hay más cosas con las que perdemos el control, como leímos en la introducción, que no tienen nada que ver con nuestras relaciones sociales con otra persona. Puede ser cosas de nosotras mismas. Hablaron ahí de la comida, hablaron ahí de cuando tenemos algo importante que hacer y no lo hacemos, etcétera. No solamente con situaciones con otras personas, pero ahí tienen entonces la número 1. Vamos con la número 2. A ver, Dalinda, ¿tú podrías leer, por favor, la estrategia número 2? 2, Ujú. prepárate para actuar. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, con dominio propio, entre paréntesis, Primera de Pedro 1:13. Reconoce que tu falta de dominio propio es un asunto espiritual y como tal requiere una solución espiritual. Sustituye tus pensamientos insanos por una forma de pensar sana y bíblica. ¿Qué es la verdad? ¿Cómo quiere el Señor que pienses, sientas y creas? Por ejemplo, no puedo conocer su corazón. El Señor quiere que piense lo mejor sobre ella, que sea humilde, paciente y la honre. Elige un versículo que se aplique a la situación, memorízalo y medita en él. ¿Qué más podrías hacer para disponerte a actuar? Por ejemplo, le pediré a mi compañera de cuarto que ore conmigo antes de ir a verla. Ok.
Explica, Dalinda. Yo no sé si aquí está hablando del uno, ¿verdad? Sí, De, es como una es como una continuación. continuación, ¿verdad? Porque está Ajá, hablando de la mamá, ¿verdad? exacto, Ok, exacto. estaba tratando de pensar por qué habla de ella, ¿no? Ujú, Pero estoy recordando que en el uno que leyó Ruth está hablando de su mamá, ujú. El ¿verdad? ejemplo, El exacto. ejemplo. Entonces Exacto. sigue ella con prepárate para actuar. Ujú, Entonces, pues yo creo que las que hemos tenido madres, sí, hemos luchado con eso, ¿verdad? Que no nos ha gustado que nos digan nada y de repente, hemos tal vez ofendido a nuestra madre y resulta que, bueno, cuando yo conocí al Señor, pues ya, yo ya estaba lejos de mi mami y luego mi mamá falleció. Entonces, pero yo sí recuerdo que a veces, cuando mi mamá me decía ciertas cosas que eran ciertas, porque uno dice, ¿verdad? Aunque la madre, en ese tiempo mi mamá no conocía al Señor, pero siempre las madres tienen ese, yo creo que ese don, aunque no sean cristianas, siempre las madres nos dicen cosas que uno se queda pensando, ¿verdad? O sea, que ujú, uno dice, no es así como usted dice, pero luego uno medita en eso y uno dice, es verdad, o sea, ujú, ella tiene razón, ¿no? ujú, Entonces, con cierta situación que pasó algo así conmigo, pues verdad, yo no era cristiana, pero uno se queda pensando y uno dice, bueno, yo tengo que hablar con mi mamá y qué sé yo, ¿no? A mí el versículo que a mí me gusta y que siempre yo trato de que sea parte de mí es el Salmo 51, ¿verdad? Cuando uno ofende o uno se equivoca, siempre le pido al Señor, Señor, crea en mí un corazón limpio, ¿verdad? ujú, Y renuevo un espíritu recto dentro de mí. Y pues como dicen, ¿no? A veces uno puede tener pensamientos que ofenden al Señor. Y aquí dice que debemos sustituir esos pensamientos por un pensamiento sano, ¿no? Y la manera es eso, ¿no? O sea, es orando, reconociendo también, ¿verdad? Porque a ujú, veces, o sea, tú no puedes actuar si tú no has reconocido que estás en un error o que ofendiste o que dijiste esto mal o qué sé yo, ¿verdad? Entonces la única ujú, manera es orando y pidiéndole al Señor, ¿verdad? Que te ponga las palabras, para poder aceptar las cosas con humildad, porque muchas veces uno, aunque sabe que uno está errada, a veces es difícil aceptar eh, con humildad que uno está equivocado, ¿verdad? ujú, Porque yo creo que eso ya es algo de nuestra naturaleza, ¿no? El no querer ser reprendido o que te moleste, pero al final siempre Dios te hace, cuando eres cristiana, obviamente, ¿no? Si no eres cristiana, esto no aplica, ujú, pero cuando eres cristiana, obviamente el Señor te redarguye. O sea, el Señor te redarguye y dice, o sea, tú estás mal, ¿verdad? ujú, Y entonces, y me gusta esa parte que dice que elige un versículo, ¿no? Y memorízalo. Yo, no en este trabajo, pero en los anteriores, yo siempre tenía algunos versículos en en tu mi, escritorio. en mi escritorio, y uno que yo Ujú. siempre tenía ahí era, Señor, pon guarda mi boca para no pecar contra ti, ¿verdad? Ese es Sí. uno de los versículos que yo siempre mantenía ahí, ¿no? Porque como uno lidia con tantas personas de diferentes caracteres, y entonces yo siempre le pedía al Señor eso, ¿no? Y siempre leía ese versículo ahí. Ahora no lo tengo en realidad, no tengo en este lugar donde yo estoy, pero ese era un versículo que yo siempre lo tenía, ¿no? Señor, Ujú, pon guarda mi boca para no ujú, pecar contra ti. ujú. ¿Mm? Porque aquí pone el ejemplo de la madre, porque ella quiere como enfocarse en un ejemplo Sí. para que veamos cómo se desarrolla las Ujú, estrategias en ese ejemplo. Pero eso puede ser con cualquier otra persona. claro. Con cualquier otra persona podemos tener una situación. Y me gusta, como tú dijiste, como tú leíste, que esto es un asunto espiritual. Ujú,
Y Y se la tiene que gente, tratar espiritual. Ujú. exactamente, y la gente de hoy en día, este modernismo y toda esta cosa, ha llevado conductas espirituales que deben tratarse espiritualmente, se ha llevado a un psicólogo, se ha llevado a un psiquiatra, y de verdad son conductas que deben tratarse espiritualmente, porque leímos, ahorita hablábamos de que el dominio propio era un don de Dios, entonces denota que es algo espiritual. Cuando nos falta dominio propio en una área, usted no puede coger para donde un psicólogo, para que el psicólogo le cultive el dominio propio, no. Eso es algo que usted debe tratar espiritualmente con el Señor e irse a su palabra y buscar, como dice, como leyó Dalinda, esos versículos de apoyo para poder contrarrestar las situaciones que se nos presentan. Un ser humano te puede dar una estrategia humana, pero debemos caer al final en la palabra del Señor. Allí está la solución, la motivación a tener disciplina y dominio propio en la palabra del Señor. Entonces, como dijo Dalinda, sustituir esos pensamientos malos por pensamientos bíblicos, ni siquiera dice por pensamientos buenos, solamente dice pues, de una forma sana, bíblica. La única forma de que podamos tener pensamientos sanos tienen que ser bíblicos. A mí me ha salvado de muchas situaciones el yo pensar, ¿qué haría Cristo en este momento? Cuando yo estoy muy enfurecida, que me pasó algo con alguien o estoy atravesando una situación incómoda, lo que digo es, ¿cómo actuaría Cristo? Y muchas veces yo tenía respuestas en mi mente para resolver con esa respuesta, sabiendo yo en mi corazón que Cristo no respondería así, sino yo por falta de mi dominio propio. Entonces, bastante interesante la número 2, prepararnos para actuar, no actuar como en el momento y rápido. Ustedes no han tenido situaciones que ustedes prefieren hasta salir del área. Yo he tenido situaciones que yo prefiero salirme porque sé que lo que voy a decir no va a ser agradable, no va a ser bueno, no va a tener dominio propio. Yo prefiero prepararme antes, o sea, dejar eso hasta ahí y cuando yo me asiente, yo me enfríe y busque espiritualmente en oración al Señor, volver a tratar la situación. ¿A ustedes no le ha pasado? Cuéntenme a ver. Desembuchen, por favor, que yo estoy hablando casi sola. Situaciones que usted deja y dice, podemos hablar en otro momento, por favor. Podemos tratarlo después, o dame este día, o dame hasta el martes, o dame esto, y buscamos una solución, o vemos qué hacemos con esto. Es preferible a que usted derroche todo lo que usted tiene en su pensamiento de una forma rápida. Aquí dice, prepárese para actuar. Ella dijo hasta buscar una compañera con la cual ella orar antes de ir a hablar con su mamá cuando tiene el problema, ¿verdad? Entonces es como prepararse primero. Y yo le aseguro que si usted se prepara en oración primero y en lectura bíblica y buscando versículos, ya usted no va a tener la misma actitud que usted comenzó en el principio. Ya usted va a tener una actitud sana, una actitud diferente. Y aunque se tenga que enfrentar realmente a un problema importante, ya usted va a tener el dominio propio, la serenidad que da el Señor. Pero fíjate dónde hay que buscarla. Es en la Biblia, es algo espiritual. Entonces, prepararse antes de actuar. Si usted en el momento sabe que lo va a embarrar todo porque va a arremeter con todo sin pensar, es mejor que usted deje eso para después y le pida a la persona que le dé un tiempo, que le dé un momento, o salga, usted coge aire, ora al Señor, medita, Señor, ¿qué hago, Dios mío? Arrójame luz en esta situación porque yo no puedo más o estoy desesperada, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya usted va a venir a la persona nuevamente con otra actitud. Aunque la persona permanezca en la actitud incorrecta, ya usted va a tener otra actitud. Entonces, número 3, Elina, ¿tú tienes libro? Elina creo que tiene la mano levantada y no sé si es por error No, yo no o la que tengo yo no la he levantada, visto. pero sí tengo libros. Okay. Ok, pues la número 3, Elina, la estrategia número 3. Recuerda tu compromiso. Uh-huh. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos.
Esto está en Pedro 4:26. Proverbios En 4:26. Proverbios Ujú. 4:26. La mayoría de nosotras actuamos y reaccionamos sin pensar. Nos desconectamos de nuestra mente y actuamos por impulso. Para cambiar un patrón incorrecto, sería útil poner una coma sofrón entre la circunstancia y nuestra reacción. La coma sofrón es una ligera pausa para examinar la senda de tus pies, para considerar si nuestra siguiente acción es sana. Me está llamando esa bolsa de galletas de chocolate. No hagas las cosas sin pensar. Medita la senda de tus pies mediante la coma sofrón. Pregúntate, ¿es inteligente? ¿Me acerca esto o me aleja de complacer al Señor en este ámbito de mi vida? Ay, mamá. Explique usted, señora. Ay, papá, como dice. Yo digo, ay, mamá, y una hermana mía dice, ay, papá. Bueno. Déjame ver si pongo hasta la cámara, porque es que está serio en esto. Estoy sudando. Chacho, búscame un coloche. Bueno, este tema, Ujú. wow, me recuerda a una persona antigua, me recuerda a mí, como yo era, más que ahora. He sido, poco a poco he ido tratando, porque como dice la escritora, uno trata de llevar un dominio propio, pero no es fácil. Y habemos personas que realmente somos media impulsiva, claro que sí, y esto nos ayuda a que nosotros podamos eh, estar tranquilas. Aquí dice, recuerda tu compromiso. Wow, esto es como párate. Esto es como lo mismo que tú estabas diciendo ahorita, Charlie. Uno tiene que tomar un momento para uno decir y frenarse y decir, Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué lo voy a decir? Ahorita cuando tú dijiste que desembuche, yo te exploté la risa aquí. Porque yo era, tú sabes de qué esta gente, de que defensora de la justicia, de que soy la defensora, óyeme, ni la Mujer Maravilla me ganaba, mi amor. De Ay, que si yo ay, ay. tenía razón, Sí. pero realmente, si uno se pone a pensar, aunque usted sepa que las cosas sean verdad, usted tenga el texto bíblico Comprueba. que lo comprueba y todo eso, cuando Ujú. usted para, sepárese. Si el otro está más acelerado que usted, más extraño, si no quiere realmente reconocer lo que se está exponiendo, lo que se está diciendo en ese momento, o cualquier situación cotidiana, como lo que estábamos hablando. En la semana pasada, yo estoy en un grupo y hay un pastor y hay como 5 o 6 personas sin conversar. Y estábamos hablando de la palabra de Dios y todo. Esto no va a ser muy largo, por si acaso. Pero como yo voy a desembuchar, porque usted me mandó a mí a desembuchar. Entonces, entonces, recuerdo como hoy que esa persona estaba hablando, ¿no? Porque sí, yo tengo esa imagen en mi casa y tengo, qué sé yo, que un niño de no sé cuánto, de qué sé yo qué. Ujú. Digo, pero yo creo en Dios y yo le creo a Dios y Dios está primero, ¿verdad? Pero si usted cree a Dios y lo tiene a Él en primer lugar, ¿por qué usted tiene esa imagen? Le digo yo. Claro, porque si Él está primero, ¿qué tú haces con esa imagen ahí? Ujú. Pero la persona como que no quiso entender, entonces se metió otro, ya usted sabe, echarle candela a eso. Digo, ay, mis hermanos, que Dios les bendiga mucho, Lo que la dejaste paz de hasta ahí. Cristo esté con ustedes, y lo tuve que Sí. parar ahí, hice un paro. En este caso, cuando habla de la coma, o sea, la coma de un sofrón es hacer una pausa. En el ejemplo de uno dejar las cosas para que Ujú. sea el Señor, ese fue el ejemplo que quise dar. Pero aquí cuando dice de coma es hacer una pausa, habla de Ujú. también así, una coma, sofrón, una pausa.
una pausa de uno mismo pararse. Yo confieso que yo estaba rapidita, sí, yo estaba rapidita. Y he hecho una pausa hasta de unos sueños que, ay Dios mío, Chani. Voy a confesar esto, voy a confesar esto. Y Dios mío, Confiese, confiese, estoy desembuchando demasiado, pero voy a confesar. desembuche. A las 5:30 y suena el teléfono y ahí yo voy a apagar la alarma. A las 6 suena otra vez, levántate temprano. Pan, ahí lo pongo para todo el buenos días, que Dios le bendiga a todo y el teléfono ahí suena, oigo el texto, después veo que está por la mitad, después vuelvo otra vez y así es que estoy estos días, porque yo no había descansado, yo no me di cuenta desde cuándo yo no había hecho una pausa. Como dice, me identifico mucho con esto. Recuerda tu compromiso, hacer pausas, bajar, estar tranquila un tiempo, porque a mí todo lo cogía personal, porque yo trato de ser una persona muy fiel y todo eso, y ser fiel en todas las cosas tampoco se puede. Eso es imposible, eso es mentira. Entonces, realmente hay que tomar una pausa. Así es, así es. De verdad que sí, que ha sido un tema, mira, tremendo, tremendo, pero es bueno cuando Dios nos confronta con amor, porque fíjense que todo el lenguaje de este libro se siente el amor de Dios realmente en lo que estamos leyendo. Y es una forma de animarnos, no de acusarnos ni de juzgarnos, sino de animarnos a cultivar ese dominio propio. Todas tenemos un área que yo sé que le estamos dando mente ahora mismo. Tuve, cuando se acabe la clase, yo tengo que esta clase aplicarla en tal cosa, en esta. Desde mañana, despacito, voy a ir haciendo los cambios, porque eso es lo que quiere el Señor, que apliquemos lo que aprendemos, sin juzgar, sin criticar, sino con amor y con misericordia. Entonces, número 4, confía en el Espíritu Santo. Entonces dijimos, repasando rápido, el primero, medita en la situación. Haz un análisis de la situación que te tiene molesta, que te tiene aturdida, que te tiene enfadadas. Medita qué es lo que está pasando, qué es lo que te hace perder el control. Número 2, prepárate para actuar. Es decir, que no actúes sin prepararte antes. Número 3, recuerda tu compromiso y haz las pausas necesarias para examinar las sendas de tus pies. Hacer una pausa y evaluar tu comportamiento, detenerte y tú decir, ¿estoy actuando bien o estoy actuando mal? Detenerte y dejar de culpar a los, no, porque es que fulano es que tiene la culpa, fulano es que tiene que cambiar, él es que tiene que doblegarse, él es que tiene que hacer esto y lo otro. No, nosotras, analizarnos nosotras la senda de nuestros pies, como acabó de leer Elina, hacer una pausa y examinar por dónde que estamos caminando para darnos cuenta si estamos caminando torcida o estamos caminando en lo correcto. Entonces, número 4, ¿quién más tiene el libro? ¿Quién más tiene? Pati, ¿tú puedes leer? Te deja Abby leer. Pati anda por ahí y si ustedes la notan callada, eso tiene que ser atendiendo a la niña. Yo digo que sí me deja leer porque no sé a dormir. Ay, Dios mío. Pues mira a ver si te deja leer, mira a ver. La Sí, número 4, confía en el Espíritu Santo. sí, confía en el Espíritu Santo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Durante tu coma sofrón, determinaste el curso correcto de tu acción. Ahora necesitas el poder para llevarlo a cabo. El Espíritu Santo que mora en ti te empoderará para rechazar las demandas de la carne y a asentir a lo que honra a Dios. Pedro esperaba que el pensamiento correcto nos guiara a orar correctamente. Ora y pídele al Señor su gracia y ayuda. Después, camina en fe y obediencia.
Muy bien. Ujú. Explique, señora. Me recuerdo de Salomón que pidió sabiduría. Ujú. Entonces, creo que, bueno, mi papá siempre me decía que si hay voluntad se puede. Sí, Entonces, yo creo que si le pedimos a Dios, que Él es la fuente de sabiduría, el Señor nos va a ayudar para corregir todas aquellas áreas que tenemos en el que no tenemos control de nosotras mismas. ujú. Entonces, solo es de orar y pedir y dice que Él nos lo va a dar. Nos va a ayudar, nos va a ayudar. Y me gusta cuando dice, después que tú ya entiendes por dónde que va tu senda, entonces entrégale eso al Espíritu Santo. Y una vez más confirmamos con este paso, con esta estrategia, que necesitamos al Señor, al Espíritu Santo, para que podamos mantener ese dominio propio. Porque usted puede decir, ok, respiré, conté hasta 10, salió de esa, pero mañana viene una totalmente nueva. Entonces, me punchó por aquí, no lo logró, pero mañana me punchan del otro lado. Entonces, la conservación del dominio propio es el Espíritu Santo que lo hace, que no solamente sea para una situación, sino para todas las situaciones, que podamos tener ese dominio propio. Como leyó Patti, que pidamos a Él, que oremos a Él, porque Él nos da la ayuda. Y decíamos anteriormente que era algo espiritual, ¿verdad? Entonces ahí está, ahí está. Durante nuestra coma sofrón, oye oye Abigail, el Espíritu Santo mora en ti y se empoderará. Mora en nosotros el Espíritu Santo. Eso es imposible lograrlo si el Espíritu Santo no mora en nosotras. ¿Qué debemos nosotras tratar en oración? Señor, mora en mí. Señor, que tu Espíritu Santo esté en mí. Solamente así yo voy a tener dominio propio. Que tu Espíritu Santo sea que me guíe y dice, te empoderará para rechazar las demandas de la carne. Lo que te da la fuerza para decir, no, yo no voy a hacer esto porque esto está mal, esta reacción está mal, me va a traer consecuencias. Eso lo hace el Espíritu Santo. Te da el poder para decir que no a lo que quiere la carne, a lo que quiere tu mente, a lo que quiere el diablo, que tú hagas o tú digas. Lo único que te da esa fuerza es el Espíritu Santo. Sola, eso es imposible. Eso es totalmente imposible. Entonces, si el Espíritu Santo mora en nosotras, es que podemos lograr eso. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, número 5 ya estamos terminando, yo sé que son 9:33, pero vamos a terminar esta parte para poder entonces hablar ya de otro tema el lunes. Nos queda 5 y 6 solamente. Entonces, número 5, Elizabeth Blanco, ¿tú tienes libro? Eli, ¿tú tienes libro ahí? Ok. Betty Liz, yo creo que ese es Betty Liz. Betty Liz, ¿eres tú? Dice Betty's iPhone. No sé si es Betty Liz. Ok, en lo que ellas, a ver si me responden de aquí a un momentito. Entonces, Ru Enríquez, por favor, léeme el número 5. Sustituye tus patrones erróneos por otros virtuosos. Vamos a ver. Dice, sustituye tus patrones erróneos por otros Ujú, virtuosos. ujú, Despojaos el viejo hombre y vestíos del nuevo hombre. Efesios 4:22-24. ujú. Cuando abandonamos un vicio en nuestra vida, otro comportamiento pecaminoso espera para entrar si no llenamos a propósito el vacío con algo mejor. Ah, versículo, ver Lucas. Ajá. Lucas 11:24-26. Ujú. Cada vez que nos despojamos de un comportamiento pecaminoso o incontrolado, tenemos que vestirnos de uno virtuoso. Identifica proactivamente y cultiva
buenos hábitos que puedan sustituir a las malas costumbres en tu vida. Por ejemplo, no basta con dejar de malgastar 4 horas diarias en Facebook que vas a poner en su lugar. ¿Cómo puedes utilizar ese tiempo sabiamente? Leyendo la escritura, dedicando tiempo de calidad a tus hijos o tus amigos o tus amigas, escribiendo notas alentadoras, invitando a tus amigas a cenar, etcétera. Ujú. Explique ahí. Bueno, aquí lo que yo entiendo es que si uno se quita el mal hábito, como dice, de 4 horas de estar viendo televisión o estar en el teléfono, esas 4 horas que uno se está quitando, pues debe de ponerla a hacer algo bueno. Ujú. O por ejemplo, lo que dice aquí, leer la Biblia, o pasar tiempo con tus hijos, o pasar tal vez con tus amistades, o haciendo oficio en el hogar. Entonces, hacer algo bueno para no volver a caer a lo mismo, a tener esas 4 horas haciendo nada, no Ujú. invirtiéndolas en algo bueno, sino de que tratar de hacer algo bueno para sustituir lo que antes hacíamos. Ujú, ujú. Excelente. Mira, dice una frase, no sé si es dominicano o de dónde, pero dice una frase, mente, mente vaga, taller del Me- diablo, algo así, ¿verdad? Como Mm. mente vaga, taller, es decir, como la gente ociosa, vaga, que no está pensando nunca nada, ni en hacer nada, ningún proyecto. Tú le preguntas, ¿cuáles son tus metas de vida? No, ninguna. Eh, ok, ya me escribió Elizabeth que ya tiene su libro. Elizabeth, te toca el número 6, pero ya voy para allá. Eh, mente vaga, taller del diablo, porque cuando la mente está ociosa, olvídese que no va a venir un pensamiento bueno. Cuando la mente está divagando, siempre fallamos con un pensamiento malo. Entonces, esto de sustituir, eso de verdad que funciona, porque es mantener la mente ocupada. Si usted sale de un mal hábito, si usted está tratando de controlar un mal hábito, debe sustituirlo, como dice Ru, con algo positivo, con algo productivo. Y usted va a ver que usted se va a sentir hasta orgullosa de sí misma. Wow, pero yo logré esto, wow, pero logré lo otro. Mira, en vez de yo estar perdiendo tiempo allí o aquí o dando vueltas en el vehículo o en nada, hice esto, avancé lo otro, hice aquí, hice allá. Y uno se siente incluso más animada, más productiva. Y eso es cierto, porque si tú sacas el mal hábito, pero dejas el espacio ahí, olvídate que tú vas a ir a para otro mal hábito. Por ejemplo, hay personas que dejan un vicio y toman otro porque tienen que llenar ese espacio. Hay personas que dejan de tomar, alcohólicos que dejan de tomar, entonces inician con el cigarrillo, porque el caso es tener un vicio de algo, de lo que sea. Entonces, romper eso en nosotras, de que si tenemos, estamos luchando con el mal hábito de tal o cual cosa, sustituirlo por un buen hábito. Por ejemplo, la gente que se somete a dietas para bajar de peso o por la salud, para disminuir colesterol, triglicéridos, etcétera, el médico le hace una dieta, ¿verdad? Un régimen alimenticio con ciertos alimentos fuera que usted no puede consumir. Pero él tiene que sustituir esos alimentos por otra cosa, porque cuando usted le dé hambre, ¿qué usted va a comer? Entonces, cuando usted le dé hambre, el médico lo pone a usted, no, déjame esto. No le da dieta de sustitución. Cuando llegue el hambre, que usted esté, cuando esas tripitas le empiecen a sonar, usted va a coger un pan, usted va a coger el arroz, usted va a coger una pizza, usted va a coger todo lo que el médico le dijo que no consumiera. ¿Por qué? Porque simplemente le quitó el mal hábito, el mal alimento, pero no le sustituyó por un alimento nuevo y bueno para usted. Entonces, cuando llegue el hambre, usted dice, el doctor dijo que no comiera esto, pero entonces no me dijo que tenía que comer. Entonces, eso se aplica para esto que estamos leyendo. Usted saca un mal hábito de su vida, está luchando por tener dominio propio con ese mal hábito, sustitúyalo por algo productivo, algo bueno y algo que bendiga el nombre del Señor. Recuerden que todo lo que hacemos lo debemos hacer para gloria de Dios, aunque sea la cotidianidad. Usted va, retrapea, cocina y es para la gloria de Dios.
Usted está firmando papel, organizando papel, archivo en su oficina. Es para la gloria de Dios. Entonces, eso nos puede servir muchísimo. Yo estoy de acuerdo con sustituir esos malos hábitos por cosas buenas para que no nos quedemos con ese espacio ahí en blanco, porque de seguro vamos a retomar el mal hábito que teníamos antes. ¿De acuerdo? Cambiar el mal hábito por un buen hábito. Ok. Entonces, para terminar, la última, tiene Elizabeth Blanco, decide seguir procurando una vida de sofrón, es decir, una vida de dominio propio. Adelante, Elizabeth, con la lectura. Cambio y fuera. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. En 1 Corintios 9:25 se encuentra ese versículo. No te castigues cuando caigas. La gracia de Dios es suficiente para todas tus deficiencias. Vuelve a evaluar la situación. Quizás necesitas cambiar tu forma de prepararte para afrontar la situación o necesitas apoyarte en alguien que ha luchado y ganado la misma batalla. No te rindas, prosigue al premio para su gloria. ¿Recuerdas a los niños que esperaban el regreso del investigador para obtener 2 malvaviscos en lugar de 1? Estamos a la espera de algo tan maravilloso que supera nuestra imaginación, el regreso de Cristo. Y eso es lo que en última instancia nos motiva para esforzarnos al máximo, para mantener una mente sana y con dominio propio. Utiliza los 6 pasos para cultivar el sofrón para completar la hoja de trabajo de sofrón en las páginas 119 al 20. Me imagino que está hablando de... Sí, esa es la tarea que vamos a tener, lo que está detrás. Ah, ok. Bueno, ahí quedó. Ok, muy bien, muy bien. ¿Qué puedes explicar? ¿Qué te llamó la atención de ese paso número 6? Bueno, en resumidas, porque todo va conectado, ¿no? Me parece que no es una individual, sino un mensaje completo y bastante, ¿qué te puedo decir la palabra? ¿Cómo se llama? Casi estoy en el teléfono. Comprensivo, porque habla de básicamente la santificación, ¿no? Como desde un principio estaban leyendo y yo meditando, ¿no? Todas que estamos en la batalla, todas tenemos algo con que luchamos. Y si alguien dice que no, que todo es perfecto, que checa todas las cajitas, algo por ahí el Señor le está mostrando, tal vez no está aquí, pero algo tenemos todas y eso es seguro, porque estamos en una batalla de santificación y a mí me llamó mucho la atención que ella puso que tenía el reto de lidiar con su mamá, porque yo no sé por qué las mamás son tan duras con las hijas, más hembras, ¿no? Y es algo con que yo me identifico con muchas también amigas que hablo también, porque las mamás como que quieren que la hija sea la mejor versión de ellas, ¿no? Pero como mi mamá no está aquí ahora, y yo no sé si afortunadamente o desafortunadamente vamos a la misma iglesia, gracias a Dios es una bendición, pero puedo decir que sí, que es un reto para mí porque yo no sé cómo la voy a encontrar. Hay veces que yo digo, Señor, yo no sé, y me quedo callada y pausada, pero sí me sube la sangre y si me miro al espejo estoy roja como un tomate porque no lo puedo evitar, como los sentimientos se afectan, ¿no? Cuando a veces nos dicen una palabra ahí, como decimos los dominicanos, que nos dan por el malito, ¿no? Y ellas saben exactamente cómo hacer para encender eso, ¿no? Entonces, es una lucha y yo puedo admitir que sí, tengo varias ahí en la lista, pero que el Señor ha ido trabajando conmigo, el Señor ha ido ayudándome a madurar en algunas áreas, a tener más paciencia con mi esposo, y son cosas que el Señor lo sabe. Entonces, es algo que yo he aprendido con el tiempo, porque este punto me habla mucho. Yo antes me castigaba, yo decía, ay Señor, fallé, perdóname, perdóname, y por días me sentía mal. Pero ahora no, ahora yo entiendo
que a través del tiempo somos humanos, no somos perfectos, solamente Jesús fue perfecto. Y nosotros tenemos que ponerlo en la mano de Dios. Tal vez no tenemos una lucha con las personas, pero hay algo que sí tenemos que entregarle al Señor y ser honestas con uno misma, ¿no? Y ver qué área uno necesita crecer y madurar y continuar en la lucha. Así que me gustó mucho el tema porque nos recuerda todos los días también a que uno no puede estar cómodo. Uno tiene que estar pendiente porque Satanás anda ahí acechando a quien devorar y tal vez no te destruya tu vida o tu familia, pero vive una en derrota, ¿verdad? Cuando uno no está pendiente en la lucha con que uno está batallando. Entonces el Señor nos ayude, continuemos adelante y ánimo, ánimo, ánimo. Amén. Y sobre todo lo que tú decías, que no nos castiguemos, porque allí dice lo que leíste, cuando caigas no te castigues, porque la gracia de Dios es suficiente para todas tus deficiencias. Es decir, no es que, bueno, ¿qué más da? Sino que tienes la gracia de Dios para volverlo a intentar y volver a crecer y volver otra vez a echar la batalla en eso, en lo que fuiste derrotada. Es decir, que esa es la esperanza que tenemos, que aunque en ese momento decimos, mira, hoy no lo logré, pero tenemos la gracia del Señor que es suficiente para animarnos a cuando se nos presente otra vez la misma dificultad. Podamos decir, no, ya yo maduré, ya yo aprendí, ya yo voy a, esta parte, ya yo voy a triunfar, ya yo voy a tener la victoria, porque ya me pasó una vez y Dios me enseñó. Y es como la gracia y el ánimo de Dios, como, óyeme, no todo está perdido, sigue luchando, síguete levantando porque tienes mi gracia, tienes mi don. Entonces, eso es lo que nos ayuda a nosotras a seguir adelante. De verdad que hemos terminado el tema de hoy. Tienen tarea, ¿eh? Tienen tarea en la página 100, desde la 118 hasta la, déjame ver, 120 creo. No vamos a discutir tarea porque no hay tiempo, pero por favor, usted tiene una semana para hacer esa tarea y vamos a hacer algunas preguntas de ahí, no todas, pero algunas preguntas, a ver qué colocaron allí en las respuestas. Pero trate de hacer la tarea y que ahora que está fresquito el tema en su mente, trate mañana, pasado, hacer su tareita ahí, que tiene usted todo el conocimiento y todo lo que hablamos en el día de hoy. Cultiva el sofrón, que dijimos que el sofrón era el sano juicio que resulta en una vida de dominio propio, disciplina y sensatez. Ser sensatas y disciplinadas, dominio propio, ese es el sofrón. Damos gracias al Señor por esta exquisita clase, un poquito larga, pero muy buena, que tuvimos de parte del Señor. Oración, porque ya no hay tiempo para más, y exhortarles primero, darle las gracias por estar aquí. Lunes 8:30, va a ser todos los lunes el club, lo cambiamos de día para que a todas nos sea un poco más cómodo, y de verdad darle las gracias porque nueva vez, Dios mío, se unieron al club. De verdad que sí estoy muy contenta. La gloria y la honra sea para el Señor. Vamos a despedirnos entonces. Dalinda, ¿puedes despedirnos en oración, por favor? Sí, Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido tener juntas aquí, Señor, una vez más, después de un tiempo, Señor, sin habernos juntado. Siempre es grato, Señor, y hermoso poder escuchar las voces de las hermanas, Señor, especialmente aquellas que se conectan desde lejos. Gracias, Señor, por todas las que permitiste que estemos juntas esta noche. Ayúdanos, Señor, en esta clase que ha sido bastante interesante, que ha hablado a nuestras vidas, Señor, donde nos ha confrontado a muchas de nosotros, Señor, con cosas que no están bien, que, que te ofenden. Ayúdanos, Señor, a hacer ajustes a nuestras vidas, aprovechar bien el tiempo y pues, Señor, para poder tener el dominio propio, Señor, que
como se leía el último punto, Señor, pues al fin y al cabo eso va a tener una recompensa, Señor, para nosotros, para nuestra propia vida, Señor, espiritual. Muchas gracias, Señor. Pues ahora que vamos a descansar, permítenos, Señor, meditar en todo lo que hemos escuchado hoy y a poner por práctica, Señor, y a comprometernos con nosotras mismas, Señor, a hacer cambios en nuestras vidas. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias a todas. Nos vemos, si Dios lo permite,